Y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy les comentaba que la clase pasada, bueno, antes que nada, buenos días a todos, espero que se encuentren la verdad muy bien. Y pues bueno, estamos viendo lo relacionado a los siguientes temas. En este caso, de manera muy especial, estamos hablando del tema de trabajo, en este caso energía y potencia. Entonces, la sesión pasada nos quedamos prácticamente en el tema relacionado que fue en sí la parte de trabajo, ¿no? Y vimos lo relacionado a los resortes. Entonces, antes de comenzar la clase, pues bueno, me adelanté un poquito a escribir algunas cosas que ustedes, pues bueno, ya las pueden ver aquí en el pizarrón. Entonces ahí ya escribí algunas fórmulas que tienen mucho énfasis en lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, ya me adelanté un poco y escribí lo siguiente. Como les he mencionado, la sesión pasada nos vimos el tema así de manera muy rápida, no entramos mucho a detalle sobre este tema del trabajo que realiza un resorte. Entonces, el trabajo que realiza un resorte, de una u otra forma, pues, nos permite, ¿verdad? Nos permite ir identificando qué sucede con ello. Entonces, para eso, bueno, aquí en el pizarrón ya escribí un tanto el tema que dice trabajo realizado, en este caso por un resorte. ¿Sí? Que es el tema por un resorte. Por un resorte, y pues prácticamente ese es el tema, ¿no? Entonces tenemos una fórmula que es una fuerza, que en algunos libros le llaman F subíndice S, en donde se involucran dos valores, en este caso una constante, que se refiere a la constante del resorte, que es la letra K, y la otra que se refiere en este caso X, que tiene que ver con la posición del bloque con respecto a la posición de equilibrio. O sea que va a haber un movimiento tanto hacia adelante como hacia atrás. O sea, un movimiento de tensión, así como lo llaman en esta parte, cuando se estira, y la otra es cuando se comprime. Entonces de ahí viene parte de ese valor y lo que tiene que ver con ese signo. Porque de hecho ahorita vamos a ver una figura más adelante, les voy a compartir, en donde podemos ver esa referencia, donde es obvio que vamos a tener una referencia donde ese resorte también tanto se puede, en este caso se estira, como también se puede comprimir, ¿no? Y de esa manera pues observamos que si nosotros lo estiramos, pues el resorte va a hacer esto, ¿no? Y va a llegar un momento en que ese resorte posteriormente se va prácticamente a qué? Se va a comprimir, ¿no? Ese sería el otro caso que en ese momento tendríamos, ¿no? Entonces, por eso se le llama la posición con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, indicaríamos que tendríamos que tener una posición en equilibrio y lógicamente que la otra va a ser una posición con respecto a la que se mueve, o sea, la final, podemos llamar X inicial o X final. Entonces, y eso también tiene que ver un tanto con este tema que les comentamos, que les comento referente a esa fuerza que tiene que ver para estirarse y la otra que se refiere para comprimir ese resorte. Y aquí tenemos un dato, ¿no? Dice que la fuerza requerida para estirar o comprimir un resorte es proporcional a la cantidad de estiramiento o de compresión. Y eso tiene que ver con un personaje que en su momento pues desarrolló y planteó la ley, en este caso de Hooke, que también a eso se le conoce como un sistema Hookeano, ¿no? Y de ahí viene pues parte de la aportación que este personaje en su momento hizo en relación a la ciencia, enfocado prácticamente a ese tipo en el caso del resorte, cuando se comprime, o a su vez también cuando se estira. Y también, hablando sobre este mismo tema, surge lo siguiente, en este caso del resorte, el valor de esa constante del resorte, en este caso aquí la estoy encerrando en este semicírculo de color de tinta roja, dice que el valor de esa constante también se le conoce como la medida, en este caso, de rigidez de ese resorte. Entonces, para los resortes, en este caso rígidos, que es lo que estamos viendo, tienen diferentes valores, en este caso relacionados a esa constante también llamada de rigidez, en donde, a final de cuentas, dice que los resortes rígidos tienen elevados valores de esa constante, pero en el caso de resortes suaves, tienen pequeños valores de ¿quién? De esa constante. Entonces son dos características importantes que tienen que ver con este tipo de materiales, ¿no? En este caso es el trabajo realizado por un resorte. Y eso tiene también que ver con la famosa ley de Hooke, o también llamado sistema Hookeano, ¿no? Esa es una manera de poder ver este tema. Bueno,
Entonces, eso es en relación a la fuerza. En este caso, aquí estamos identificando esa fuerza que en sí tiene, como les comento nuevamente, tiene una relación que se refiere a esa constante del resorte, que posteriormente ya lo especificamos de manera más clara, si el resorte tiene una característica, si es rígido o en este caso si es suave, y eso se va a ver reflejado de una otra manera en este valor. Y la posición en la cual, en este caso, en la cual se estira o se comprime, pues tiene que ver el valor de X. Pero aquí estamos hablando únicamente de una fuerza. Pero el tema en sí nos acontece es el trabajo. Es el trabajo. Entonces, aquí en este momento, en ningún instante estoy mencionando un trabajo, simplemente estoy hablando de la fuerza, de la constante del resorte y en este caso la posición que se refiere a X, ¿no? Si se estira o en este caso se comprime. Pero ya haciendo la analogía, esa fuerza en relación al trabajo, que es lo que en sí me interesa que veamos, entonces ya escribí una fórmula que está aquí de su lado izquierdo, en este caso del pintarrón de su pantalla, en donde hacemos la relación del trabajo realizado, en este caso en función de quién de ese resorte, es menos un medio de esa constante de resorte multiplicada por la variación, o en este caso la posición de ese bloque, con respecto a un punto de equilibrio elevado al cuadrado. Bueno, ¿de dónde surge esta fórmula? Bueno, ahorita lo vamos a ver con la ayuda de los diferentes, de la tecnología, nos vamos a ayudar y les voy a presentar la siguiente imagen. Ah, por cierto, ¿desean que le tome una captura de pantalla, ingenieros? Para Por que favor, tengan esto profe. como parte de sus evidencias. Por favor, Permítame. profe, ¿sí le puede tomar una foto? Sí, con todo gusto, permítame. Entonces, claro, esta información la pueden encontrar en varios espacios, ¿no? Pero bueno, no está de más que la tengan, digo, para mí más que bien. Entonces, si gustan, ingenieros, ya les compartí la imagen. Por favor, verifiquen si se ve bien o desean que vuelva a tomar otra captura, qué sé yo, por favor, revísenla y ya me dicen. Se ve bien, profe, gracias. Nombre a ustedes. Bueno, entonces les voy a compartir una presentación en donde donde voy a mostrar un poquito más, de manera más amplia, lo relacionado a este tema, ¿no? Y esto se refiere a lo siguiente. Entonces, esta presentación tiene que ver, como les he mencionado, se refiere al trabajo mecánico, pero en relación a este resorte. Entonces, déjenme buscar, ahorita les comparto la pantalla. Aquí estamos, trabajo mecánico. Entonces vamos a buscarla y ahorita se las comparto. Y de esa figura, pues nos permite, vamos a hacer la relación con lo que tenemos, lo que acabo de escribir en el pintarrón, y eso pues nos va a permitir ver cómo es el comportamiento de ese resorte. Y ahí es donde sale esa fórmula que acabo de escribir, donde el trabajo es igual a menos un medio que multiplica a esa constante por en este caso, la distancia, ¿verdad? Imagino que ya pueden verla en su pantalla, esa imagen, ingenieros. ¿Ya la pueden visualizar en su pantalla? Sí, profe. Entonces, bueno, en esta figura, aquí por ejemplo podemos observar un resorte, el cual está, bueno, sujeto en esta parte, en la cual tengo el cursor. ¿Sí se alcanza a distinguir bien o quieren que amplíe, haga más grande la imagen? Ah, ok, creo que se ve un poco mejor. Entonces, con la ayuda de la tecnología, como les comentaba, ingenieros, pues nos permite ir, pero creo que se movió un poco, muy, bueno, bastante. Entonces aquí tenemos lo relacionado a esa gráfica que les comentaba. Y bueno, aquí observen que el resorte se está estirando. Entonces, cuando el resorte se estira, se va a tomar una referencia que en este caso, con respecto a la posición del bloque, que se llama X0. Esta es nuestra referencia. Entonces, por consiguiente, el resorte al momento que se estira, entonces está cambiando de posición, de X igual a 0 a una posición llamada, vamos a llamarla XF o X final. Y podemos observar que aquí resulta que tenemos una fuerza, en este caso de cierta manera, con respecto a esta distancia, pero que se va a comprimir, ¿no? O sea, es cuando se regresa. Por lo tanto, X
en este punto con respecto a la referencia, el valor de esa posición es positivo. Pero ¿qué sucede cuando ese bloque ahora regresa a su posición original? Entonces aquí ya no existe ninguna fuerza. Por lo tanto, esa fuerza que tiene que ver con el desplazamiento de ese resorte es igual a 0. Por lo tanto, el resorte se mantiene en una posición de equilibrio. Entonces, aquí es cuando el resorte se está estirando. Aquí es cuando el resorte se mantiene en su posición normal. Y en la siguiente gráfica, que tenemos en la parte de abajo, esta tercera, aquí es cuando el resorte se comprime. Entonces, con respecto a esta referencia, entonces ahora existe una distancia que, en este caso negativa, con respecto a la posición cuando x es igual a 0. Es por eso que la fuerza ahora es positiva, pero la distancia con respecto a la referencia es negativa, ¿no? Entonces observen esos casos cuando la fuerza cuando se comprime es positiva, pero la distancia es negativa. Cuando el resorte se estira, va a haber una fuerza negativa, pero va a haber una posición, en este caso positiva, porque recuerden, se toma ese valor de referencia cuando el bloque está en reposo, en este caso. De ahí donde surge parte de esa fórmula, tiene que ver donde la fuerza es igual a menos esa constante, ¿sí? Constante del resorte, multiplicada por, en este caso, de donde se encuentra el bloque, a una posición de equilibrio. Y de aquí surge la siguiente fórmula. Entonces tenemos, en este caso, ahora una fórmula en la cual se grafica la fuerza, que es lo que estamos observando, una fuerza positiva, en este caso cuando se comprime, y una fuerza negativa, ¿cuándo qué? Cuando se estira con respecto a la posición. Entonces observen, aquí nos está diciendo, entonces cuando la fuerza, en este caso, aquí estamos hablando de la fuerza, esta fuerza siempre va a ser positiva, ¿no? Si hablamos en el plano vertical, entonces la fuerza va a ser positiva, por consiguiente, en este caso el estiramiento va a ser negativo, y aquí nos lo está indicando, ¿no? El desplazamiento, perdón, en este caso el desplazamiento es negativo. Por lo tanto, aquí nos está indicando que existe un valor de esa constante multiplicado por ¿quién? Por esa distancia, nos dice que va a ser positivo, y eso tiene que ver con el área de este triángulo, que es un medio, en este caso de la base por la altura, en este caso, es lo que está haciendo, ¿no? Base por altura, y la posición pues es obvio, ¿no? Entonces aquí tenemos una x máxima por otra x máxima, nos da el doble. Es por eso que entonces, como estamos obteniendo la relación del área, pero a su vez esto en su momento va a ser parte del trabajo, entonces va a ser el área de esa circunferencia, que es un triángulo, es base por altura sobre 2, es base por la altura sobre 2. Entonces de ahí es donde viene el área del triángulo. Esta constante ya sabemos que forma parte del resorte, y en este caso la posición con respecto a la cual se está moviendo ese resorte. Pero sabemos que aquí lo que pasa es que la fuerza es positiva, pero la distancia es negativa. Es cuando se comprime el resorte. Ahora, ¿qué pasa cuando el resorte se estira? Entonces resulta que a la hora de estirarse, ¿qué pasa con la posición? La posición es positiva, pero tenemos que la fuerza es negativa. Entonces resulta, perdón, y eso tiene que ver con la constante del resorte. Entonces nos queda, en este caso, que la fuerza es igual a menos esa constante multiplicada por la posición. Y esto, de una u otra manera, nos queda de la siguiente forma. Entonces dice, por lo tanto, el trabajo realizado sobre el resorte, al deformarlo una distancia x, con respecto a la posición de equilibrio, es igual al área bajo la curva, al cual corresponde un triángulo que tiene, como les comentaba, una base que es x y una altura que es k por x. O sea, de ahí es donde vienen estos datos que tenemos aquí. O sea, este es el área y se refiere a quién, pues a lo relacionado a ese triángulo, ¿no? Por lo tanto, el trabajo que se va a realizar va a ser igual a ¿qué? Si se fijan, este factor que tenemos aquí de k por x tiene que ver con lo relacionado a la fuerza, ¿no? Y sabemos que el trabajo es una fuerza por distancia. Bueno, aquí estamos hablando en relación a las fórmulas que tenemos aquí. Entonces, se toma un medio de esa constante, o en este caso de esa constante de resorte, por la distancia elevada al cuadrado, y aquí nos queda prácticamente la fórmula que acabamos de mencionar, ¿no? Ese es de una u otra manera, aunque bueno, el signo, esto ya es otro tema, de fuerzas, trabajo y fuerzas conservativas, perdón. Entonces, de ahí es donde surge
esa fórmula que acabamos, en este caso, de mencionar. Y el medio, pues obviamente tiene que ver con cuando esa fuerza, en este caso, se encuentra, cuando el resorte se está, en este caso, cuando se está estirando, que fue lo que vimos en la primera figura, que se refiere a esta, ¿no? Cuando la fuerza es negativa, y en el caso que cuando el resorte se está comprimiendo, pues esa fuerza es positiva. Entonces, únicamente aquí están tomando donde la fuerza es positiva, donde se está comprimiendo, pero bueno, aquí tenemos que de una otra manera que cuando el resorte se esté estirando, es obvio que va a haber una constante con respecto a ello, ¿no? Que en este caso es la constante del resorte. Entonces, de ahí es donde sale que el trabajo es igual a un medio multiplicado por esa constante de resorte por la distancia o la posición en la cual se encuentra aquí, en este caso, ese resorte. ¿Ok? Entonces, ahí acabamos de conocer algo interesante respecto a este trabajo, el cual está realizando un resorte cuando se comprime y cuando se estira. ¿Alguna pregunta, ingeniero, respecto a este tema? ¿Algún comentario? Sí, adelante, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Con todo gusto, permítame. Sí, adelante, ingeniero Figueroa, por Profe, favor. Sí, la fórmula que nos pasó ahorita en el pizarrón tenía signo negativo así y es. le quería preguntar que entonces esta sería cuando estamos realizando estiramiento y cuando estamos realizando compresión sería sin signo. Sí, porque si te fijas aquí, aquí me dice, te voy a compartir, bueno, aquí el texto dice, el trabajo realizado sobre el resorte al deformarlo, una distancia X con respecto a su posición de equilibrio, es el área bajo la curva. Entonces, en este caso, lo cual corresponde al cálculo de ese triángulo. Pero aquí, si te fijas en estas ecuaciones que estoy, de cierta manera, bueno, no las puedo seleccionar. Bueno, están seleccionadas en este recuadro de color azul. Ahí puedes observar que se está considerando, en este caso, en lo que se refiere a la fuerza de ¿qué? A la fuerza de compresión. Claro que el signo negativo, de otra manera, tiene que ver, como les comentaba, cuando la fuerza se está estirando. Entonces, el signo tiene que ver, aún así se tiene que respetar esa convención donde viene ese signo, ¿no? Pero si te fijas, esta fórmula que tenemos lo aplica para cuando el resorte se está comprimiendo. En el caso de signo negativo es cuando el resorte se está, en este caso, se está estirando, ¿no? Pero no quiere decir que ninguna ni otra fuerza con el signo esté bien o esté mal. Simplemente nosotros lo vamos a ir identificando de acuerdo al planteamiento del problema que vayamos a resolver. Entonces, si te fijas, cuando el resorte se estira, ahí tendríamos que utilizar el signo negativo. Cuando el resorte se comprime, de acuerdo a esta gráfica, en esta gráfica en este caso, de desplazamiento, ¿sí? Del resorte, o la distancia del resorte, con respecto a la fuerza, en este caso está siendo positiva. Entonces ahí nada más tendríamos que tener un poco de cuidado cuando el resorte se estira o cuando el resorte se está comprimiendo, ¿no? Pero básicamente este signo ya está establecido de una manera formal en muchas de las fórmulas que en su momento vamos a estar viendo, ¿no? Entonces nada más hay que tener esa relación, pero hay que utilizarlo con el signo negativo. Pero ya sabemos ahora de lo que hemos visto, por qué es positivo y por qué es negativo, ¿no? Entonces negativo es cuando se estira y cuando es positivo es cuando se comprime. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Sí, sí, de hecho aquí nos lo indica, mira, la fuerza es negativa, la distancia es positiva. En el caso de la fuerza, cuando el resorte se comprime, la fuerza es positiva, pero la distancia, en este caso, viene siendo negativa, ¿no? Entonces ahí influye de una u otra manera el signo, ¿cómo no? Pero aquí, bueno, no lo están presentando, para esta presentación no lo están tomando en cuenta. Pero vamos a tomar la convención que ya está establecida, cuando en este caso, de acuerdo a la fórmula que escribí en el pizarrón, que te dice que el trabajo es igual, en este caso, es igual al signo negativo, a un medio de esa constante de resorte, lo relacionado a esa posición elevada al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que se refiere a este tema, que tiene que ver el trabajo y que está incluyendo ya ahora un desplazamiento y una fuerza a una constante de resorte y en este caso el desplazamiento, ¿no? Bueno, entonces eso es parte de este tema. También debemos mencionar que existe el tema de la energía, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver ahora un poquito de eso, también lo relacionado a la potencia, ¿no? Que también es otro de los temas que son necesarios que vayamos tomando en cuenta,
para esto, ¿no? Entonces déjenme ver, nada más que quiero hacer aquí una relación, porque fíjense que hay una fórmula de la energía cinética que se parece un tanto a la fórmula que tengo aquí en relación al trabajo. O sea, es como una analogía, no quiere decir que sea lo mismo, pero hay una analogía en relación a una fórmula de energía. Lo voy a mencionar rápidamente, pero quiero también entrar al tema de la potencia, porque ustedes como ingenieros en electrónica, pues bueno, tienen que hacer uso de esa definición, de esa palabra, porque eso tiene que ver un tanto con el consumo, ¿verdad? Con el consumo de sus equipos electrónicos, o en este caso, si van a realizar un diseño, entonces tienen que identificar qué tipo de potencia puede consumir o en este caso requiere ese equipo para poderse, en su momento, bueno, que van a diseñar, si es que así ustedes lo requieren, o en un trabajo en su momento para una materia, el desarrollo de un proyecto de investigación, les van a pedir qué potencia es la que tú requieres, o en este caso, cuál va a ser el consumo que va a tener ese equipo. Y en base a esas unidades, o a esos datos que ustedes vayan a tener en su debido momento, pues les puede decir, quiero que me diseñes un equipo de tanta potencia. Y entonces ustedes tienen que empezar a echar mano de esos dispositivos y empezar a trabajar para que ese dispositivo exactamente consuma lo que se requiere en este caso con la potencia, que la potencia se define como la rapidez con la cual se realiza en este caso un trabajo, ¿no? Y bueno, entonces, pero bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hacer la analogía de esta fórmula que les acabo de comentar, que se refiere a la energía cinética, que también es parte importante de este tema, ¿no? Entonces, viene la analogía, en este caso nos dice que la energía cinética, me voy a adelantar y ahorita escribo un tanto parte de esa definición, ¿eh? Pero sí quiero hacer esa analogía con respecto a esto. Entonces, vamos a hablar también del tema de energía. Entonces, yo ahorita nada más quiero hacer ese pequeño paréntesis, para no perder la idea de lo que estamos hablando del trabajo, ¿sí? En este caso del trabajo en relación al resorte, pero en la energía, y específicamente en la energía, en este caso cinética, eso es lo que quiero comentarles. Existe una fórmula, como les digo, no es tal cual, no es la misma, pero hay algunos libros que la energía cinética le escriben con la letra E y la letra C mayúscula, otros libros le escriben con la letra K mayúscula, ¿sí? Por su símbolo, en este caso, por su pronunciación en inglés, que sería kinetic, en este caso, y esto es igual a un medio, ¿sí?, de la masa multiplicada por esa velocidad elevada al cuadrado. Entonces, voy a lo siguiente. Entonces les comentaba la analogía, ¿no? Aunque bueno, son diferentes variables, una es la constante del resorte cuando se comprime y cuando se estira, si el resorte es rígido o si el resorte es suave, y en este caso X, la posición cuando se estira y cuando se comprime. En el caso de la energía cinética es un medio de la masa multiplicada por una velocidad, y esa velocidad tiene que estar elevada al cuadrado. Entonces, nada más la analogía, pero les digo, lógicamente no son las mismas condiciones, pero tiene esa relativa relación, que es lo que quiero darles a conocer nada más, ¿no? Y eso sería como parte de lo que vamos a ver en un ratito más, ¿no? En relación a este tema de energía. Y bueno, sabemos que la energía, ya hablando el tema ya de manera más en particular, la energía de un cuerpo es su capacidad para efectuar un trabajo. Eso lo podemos decir como una definición de lo que es energía. Y también es necesario mencionar que la energía de un cuerpo se mide en función de su trabajo, que en este caso puede desarrollar, ¿sí? Y cuando un objeto realiza un trabajo, ahí existe una pérdida de energía, en este caso de quién, de ese cuerpo, que es igual al trabajo, en este caso realizado. Y el trabajo y la energía tienen, en este caso, las mismas unidades. En este caso, las unidades son joules, y el trabajo y la energía es una cantidad escalar. ¿Ok? Entonces, esa es como que de cierta manera la relación que existe entre la energía y el trabajo. Entonces, por esto, un objeto es capaz de realizar un trabajo si posee, en este caso, pues energía, ¿no? Entonces, ahí vienen esas analogías en donde tanto el trabajo, que es lo que estamos hablando, y la energía
pues de una u otra manera van de la mano, ¿no? Eso es lo que acabo de mencionar, en donde les comento que un objeto es capaz de realizar un trabajo siempre y cuando pues posea ¿qué? Posea energía. ¿Ok? Entonces, pues bueno, entonces hice la analogía, creo que no le tomé captura de pantalla, creo que esto ya lo tienen, bueno, le voy a tomar una captura de pantalla a esta parte, ingenieros, para que ustedes la tengan como parte de sus notas, si me lo permiten, se los comparto a través del grupo de WhatsApp, aunque bueno, eso ya ya existen libros, ¿no? Pero bueno, de todos modos, por cualquier momento que lo requieran, pues ahí lo pueden tener en sus notas, ¿no? Ok, entonces ya se los compartí al grupo de WhatsApp, por si alguien requiere de esta información, pues la pueda tener allí disponible. Entonces les comentaba, vamos a empezar a hablar sobre ese tema de energía. Voy a borrar la parte derecha del pintarrón, ingenieros, para continuar con este tema. Entonces, el trabajo y la energía van de la mano, ¿sí? Porque para realizar un trabajo se requiere de una energía, ¿no? Entonces, eso es muy indispensable. Entonces, de ahí de la energía, sabemos que tanto el trabajo como la energía se representan en unidades de joules. Entonces, esa es también parte de eso que comparten, lo que comparten estas dos unidades, ¿no? En este caso, tanto el trabajo como la energía, y son cantidades escalares. Bueno, entonces la energía cinética, que eso es lo que vamos a hacer ahora, esa relación. Entonces vamos a hablar de la energía cinética. Entonces, dentro de la energía cinética les comentaba que existe esa fórmula. Ahorita vamos a entrar a una página donde bueno, no una página, sino donde vamos a hacer un pequeño desglose de cómo llegar a esa fórmula de la energía cinética. Entonces, la energía cinética, en este caso, es la energía o capacidad, como ya lo había mencionado hace ratito, la energía o capacidad para realizar un trabajo. En este caso, para realizar, un trabajo. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué posee? ¿Qué posee un objeto? Que posee un objeto debido a su movimiento. Entonces, al hablar de su movimiento, pues es obvio que tenemos que hablar tanto de una velocidad, de un desplazamiento, y en el caso de un objeto tendríamos que hablar un tanto de su masa, ¿no? De su peso. Y aquí surge lo siguiente, dice, que si un objeto de masa m, y aquí es donde empezamos a hacer esa ya parte de esos términos, en este caso tiene una velocidad, en este caso que le hemos llamado v, coma, su energía, ¿sí? Su energía cinética, que es el tema que estamos hablando, su energía cinética, traslacional, de traslación se refiere, está dada, en este caso por, y aquí viene la fórmula que les había comentado, ¿no? Entonces, la energía cinética, o también llamada con la letra K, para ser un tanto diferente a esa constante de resorte, es igual a un medio de esa masa multiplicada por, en este caso, la velocidad elevada al cuadrado. En donde sabemos que la masa va a estar representada en unidades de kilogramo, ¿sí? La velocidad sabemos que son metros sobre segundo, en este caso, metros sobre segundo, y a su vez, como está elevada al cuadrado, pues son metros cuadrados, segundos al cuadrado. Entonces esto, de acuerdo a las unidades que conocemos, nos van a quedar que kilogramo por metro sobre segundo, ¿sí? En este caso, recordando que ahí nos van a dar newtons, y a su vez esto se convierte en unidades de joule. Entonces, esas son las unidades con las cuales la energía cinética vamos a trabajar con respecto a ello, ¿no? Entonces, pues ahí está parte de esa pequeña definición de la energía cinética.
Y eso tiene que ver mucho con la segunda ley de Newton, en donde se retoma en este caso la definición del trabajo, en donde tenemos que una fuerza es igual a una masa por una aceleración, y el trabajo es igual a una fuerza multiplicada por una distancia. Y ahí empezamos a hacer las analogías, y ahí es donde surge prácticamente la obtención de esta fórmula, que de sí en sí pues nos indica que en este caso es la magnitud de esa energía. En este caso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pero bueno, si deducimos un tanto esta fórmula, por si en un momento dado nos es de utilidad, pues prácticamente tenemos que hacer la analogía de la segunda ley de Newton, en este caso, que la fuerza es igual a una masa multiplicada por una aceleración. Y también tenemos que el trabajo, en este caso va a ser una fuerza multiplicada por una distancia, es como lo llamamos en este caso S o delta R o R, ¿no? O multiplicada por el coseno de un ángulo. Entonces, estas son dos fórmulas que de una otra manera son importantes. Y a su vez empezamos a sustituir y resulta que el trabajo es igual a una masa multiplicada por una aceleración por el desplazamiento, ¿no? Que aquí lo mencioné, ¿sale? Entonces, al tener ese trabajo por esa masa en relación a esa aceleración, entonces ahí empezamos a identificar parte de eso. Sabemos que la aceleración y el desplazamiento, pues de una u otra manera en el movimiento lineal están representados por diferentes fórmulas. En este caso, masa, aceleración y desplazamiento. Entonces, si recordamos algunas fórmulas de la aceleración, entonces la aceleración la podemos hacer como velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces la masa la podemos hacer también así. Nos queda masa, la aceleración es velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre un determinado tiempo, recordando en el movimiento lineal. Aquí nos está indicando que la energía cinética, en relación a su definición, dice que es la masa y luego la velocidad que tiene un objeto. Pero ahí tenemos que echar mano también de la aceleración que tiene que ver con el movimiento, en este caso lineal, que ya lo vimos en clases pasadas. Eso a su vez lo podemos, escribimos la definición de la aceleración. Ahora, en relación a la posición, también tenemos una fórmula que se refiere a la velocidad final más la velocidad inicial, en este caso dividido entre 2, que eso vamos a obtener lo que se refiere a esa posición. Y a su vez, teniendo nosotros estos datos, pues hacemos las respectivas operaciones, ¿no? Tenemos las respectivas operaciones. Entonces, ¿a qué vamos a llegar entonces con esto, ingenieros? Nada más que creo que aquí está ahí un detalle con el tiempo. Entonces nos van a quedar velocidades, multiplicamos, ¿verdad? Me queda velocidad final. ¿Qué pasa ahí, ingenieros? ¿Qué sucede con esas fórmulas? ¿Qué sucede aquí, ingenieros? Bueno, de ahí tenemos que hacer el desarrollo de todo esto. Entonces, de tal manera que nos va a quedar una fórmula básicamente que va a ser la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado, o sea, velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, eso dividido entre 2. Entonces, de aquí es donde tenemos que tomar en cuenta ciertas condiciones. Bueno, por cuestiones del tiempo nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener una masa, ¿sí? Vamos a tener una masa que a su vez nos va a quedar la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado, todo esto dividido entre 2. Entonces aquí me queda esto, la masa y todo esto dividido entre 2. Les digo, no me voy a meter tanto al desarrollo, pero pues estoy planteándolo. Entonces me queda que el trabajo es igual a ello. De aquí lo podemos desglosar de tal manera que esto me va a quedar masa por la velocidad final elevada al cuadrado entre 2 menos esa misma masa multiplicada por la velocidad inicial elevada al cuadrado sobre 2. Entonces aquí tenemos parte de ese trabajo.
Y de aquí, pues en este caso, si se observan, ya estamos perdón, ahí tenemos parte de esa fórmula, ¿no? Y de aquí, si nosotros consideramos la velocidad inicial igual a 0, en este caso que sería una de las condiciones, ¿sí? Si yo le indico que la velocidad inicial es igual a 0, entonces ese término se va a eliminar. Y de aquí resulta, ya parte de la definición que estamos hablando, donde el trabajo va a ser igual a la masa o a un medio de esa masa por esa velocidad elevada al cuadrado, que es parte de la fórmula que tenemos en la parte de arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esto podemos decir que el 1/2 de la masa multiplicada por esa velocidad es la magnitud del trabajo realizado por el objeto, en este caso de masa m, para llevarlo desde el reposo hasta una velocidad, en este caso, que le llamamos v subíndice f. Por lo tanto, esta expresión, en este caso, determina la energía cinética de un objeto de masa m que se desplaza una determinada, en este caso, velocidad. Entonces, de aquí es donde llegamos y donde se parte para llegar a esta fórmula, ¿no? ¿Sale? Entonces, ese es como que de una otra manera el desarrollo o el desglose para obtener, a partir de la segunda ley de Newton y la relación del trabajo, pues podemos llegar a obtener esa fórmula de la energía cinética. ¿Sí? Y ahí es donde viene la definición, que es la energía cinética es la energía o capacidad para realizar un trabajo que posee un objeto debido a su movimiento, ¿no? Y ahí podemos ver esa relación, y dice que si un objeto de masa m tiene una velocidad v, su energía cinética de traslación o de movimiento está dada por esta ecuación que acabamos de obtener, ¿no? Que de hecho, bueno, disculpen, aquí es un poquito que se refiere a esta fórmula, ¿no? Y bueno, parte de estas dos, de la segunda ley de Newton del trabajo, que tiene que ver de una fuerza multiplicada por el desplazamiento. ¿Ok? Pero bueno, ahí me estoy saltando varios pasos, pero al final de cuentas, esa es como parte de la definición de la energía cinética y de desglose ¿de quién? De esa fórmula, ¿no? Y eso también tiene que ver con un teorema que se le llama teorema en este caso, de trabajo-energía, ¿no? Y aquí viene lo siguiente. Entonces, vamos a escribir eso. Nada más dejen de utilizar otro color. Me indica si se alcanza a ver este color de tinta azul, ingenieros. ¿Sí se alcanza a distinguir este color, ingenieros? Sí, sí se ve. ¿O está muy claro? Yo lo siento que se ve muy clarito, ingenieros. ¿No se forzan mucho la vista? Porque yo que estoy aquí frente al pintarrón, como que no me da mucha, creo que se ve mejor este color, ¿no? ¿Se aprecia mejor? Sí, se aprecia mejor. Ok. Sí, porque el otro como que ya siento que se está agotando la tinta. Entonces dice teorema del trabajo y la energía. ¿Sale? Entonces, de aquí, pues, bueno, voy a escribir parte del texto para tenerlo como parte de información adicional. Dice que cuando por la acción de una fuerza, cuando por la acción de una fuerza, perdón, aquí me equivoqué, por escribir rápido, de una fuerza, sí, porque de repente así como hablo, quiero escribir y pues no es posible, ¿no? Ojalá y se pudiera. De una fuerza neta, sobre un objeto, se acelera. Se acelera. A ver, déjenme escribir aquí esta línea. ¿Sí? Esto que va acá. ¿Ok? Se acelera, ¿sí? Se acelera, coma, el trabajo realizado, por la fuerza neta,
por la, en este caso, fuerza neta, el trabajo realizado por la fuerza neta es igual, en este caso, al cambio, es igual al cambio de la energía, es igual al cambio de la energía cinética, es igual al cambio de energía cinética del objeto. ¿Vale? Entonces, eso tiene que ver con el teorema de trabajo y energía, que cuando por la acción de una fuerza neta sobre un objeto, este se acelera. Entonces, resulta que el trabajo realizado por esa fuerza neta es igual al cambio de energía cinética del objeto. Y ahí es donde viene la afirmación que tiene como base fundamental el teorema de trabajo y energía. Y ese teorema viene en relación con el trabajo es igual, en este caso, a una energía cinética, le llaman aquí final, ¿sí? Menos la energía cinética inicial, ¿sí? Tiene que ver con eso. Entonces, esto por consecuencia va a ser igual a un medio, y ya como representamos allá, la masa multiplicada por esa velocidad, en este caso elevada al cuadrado, menos un medio de esa masa por esa velocidad elevada al cuadrado. Claro, tendríamos que estar hablando, si lo ponemos de esta forma, se va a eliminar, ¿no? Pero como nos está diciendo que existe una energía cinética final, entonces tengo que poner aquí la letra F, en este caso de velocidad final. Y luego viene siendo menos un medio de la masa por la, en este caso, velocidad, en este caso, inicial. Para que no se, porque si, de acuerdo a los conocimientos básicos que tenemos de álgebra elemental, entonces indicaríamos que un valor positivo menos un valor negativo, pues este trabajo inmediatamente va a ser cero. Pero de acuerdo a esa condición que nos está diciendo, fuerza, en este caso trabajo realizado por una fuerza que es igual al cambio de esa energía cinética del objeto, pero sabemos que la energía cinética, en este caso, tiene la relación, obviamente, de una masa, pero a su vez nos está mencionando de una velocidad. Entonces es por eso que tenemos que tomar en cuenta, y aquí lo hicimos, para encontrar la aceleración y para encontrar el desplazamiento, utilizamos tanto la velocidad inicial como la velocidad final. Entonces es por ello que para aplicar el teorema de trabajo y energía es necesario tomar en cuenta como parte importante de esto la velocidad final y la velocidad inicial. Entonces sí es necesario hacer esa indicación que hace que tanto la energía cinética inicial como la energía cinética final, pues bueno, haga esa diferencia, ¿no? Ahí está. Y eso se refiere a ese teorema de trabajo-energía. ¿Sí? Y claro, todo esto va a ser unidades de ¿qué? De joules. ¿Alguna pregunta, ingenieros, respecto a este tema? Ingenieros, los escucho. Adelante, ingenieros. ¿Sí me escuchan, ingenieros? Bueno, entonces esto es parte de esta información. No sé si le tomé captura a esto, a esta. No le tomé captura a esta información. Bueno, entonces ahorita le voy a tomar una captura por si la tengan presente ahí en su portafolio de evidencias, ¿no? Ok. Entonces ya compartí parte de esto que estamos viendo ahorita ahí en el pizarrón, ingenieros. ¿Algún comentario?
No, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo relacionado a ello. Entonces, pues vamos a hacer ejercicio, ¿no? Que eso es, a final de cuentas, para ir complementando toda esta información, ¿no? Entonces, observen que de una manera, al menos así lo estoy considerando yo, observen que para esa energía cinética, también vamos a verlo relacionado a la energía potencial, pero en el caso de la energía cinética, la fuerza es muy importante, en este caso, ¿no? Aquí tenemos que hablar de la fuerza para poder llegar a esa energía cinética. En el caso del trabajo, también requerimos de una fuerza. Entonces, en realidad, todo lo que tiene que ver con la parte de la ciencia, específicamente física, la fuerza es muy importante. Entonces, aquí tenemos que, para realizar un trabajo, tenemos que tener determinada energía, pero también se involucra la fuerza, ¿sí? En el caso del trabajo, en cuestión de la segunda ley de Newton, pues aquí se observa una masa en función o que multiplica a una determinada aceleración. Y está involucrada la fuerza. Y así podemos hacer una determinada deducción con otras fórmulas. Por ejemplo, para la fuerza gravitacional, recordando que la física tiene cuatro fuerzas fundamentales. Una de ellas es la fuerza fundamental, es la fuerza gravitacional. La otra es la fuerza electromagnética o fuerza eléctrica. La otra se le conoce como fuerza débil, ¿sí? Y la otra se le conoce como fuerza, bueno, por llamarlo fuerte, ¿sí? Entonces, son cuatro fuerzas fundamentales en las cuales pues, se involucran tanto las leyes de Newton, ¿no? Que son básicamente tres. Una de ellas es la segunda, que a toda fuerza, en este caso que fuerza es una masa por una aceleración. La otra nos indica que un cuerpo se va a mantener en reposo hasta que no haya algo que lo mueva, si no, siempre se va a mantener en reposo. Y la otra que a toda acción le corresponde una acción de igual y en sentido opuesto. Entonces podemos identificar entonces que ahí está involucrado en las leyes fundamentales de la física, en este caso que es la fuerza, las fuerzas fundamentales, universales también así se le puede llamar, o cuatro fuerzas básicas de la física. Y bueno, pues aquí observamos que de otra manera estamos involucrando pues ese tema que es bastante interesante, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio para complementar parte de esta información. Entonces aquí voy a escribir el texto en este espacio y me dice el ejemplo de la siguiente forma. Voy a escribirlo de tinta roja para que se vea un tanto la diferencia, pero nada más déjenme identificar qué marcador es el que tiene la tinta un tanto más fuerte. Creo que es este. Nos dice, calcula, me dicen si se alcanza a distinguir el color. Ingenieros, calcula la energía. Sí se ve, profe. Ok, gracias. Calcula la energía cinética. Calcula la energía cinética de un objeto. Calcula la energía cinética de un cuerpo, ya nos está diciendo, de 5 kilogramos. En este caso, al hablar de kilogramos, tenemos inmediatamente que hacer la relación con la masa, ¿no? Eso indudablemente. Si nos dice toneladas, si nos dice gramos, inmediatamente tenemos que hacer la relación con la masa, ¿no? ¿Sí? Y eso dice que se mueve, ¿sí? Que, en este caso, que se mueve, ¿sí? Que se mueve con una velocidad en este caso, de 4 metros por cada segundo de recorrido. Ahí está parte de ese ejemplo, ¿no? Creo que está muy didáctico y muy directo, no requiere de mucho esfuerzo. Sí, me refiero a esfuerzo un tanto mental, sino simplemente, pues prácticamente va directo al grano, donde dice que calcule la energía cinética de un objeto con una determinada masa y que se mueve a una determinada velocidad. Entonces, pues prácticamente hay que hacer la multiplicación. Serán 5 por 4, 20. 20 dividido entre 2, en este caso nos va a quedar
que el resultado para este ejercicio, rápidamente, entonces, la energía cinética de ese ejemplo, pues equivale en este caso 5 por 4, 20, ¿sí? 20 dividido entre 2 es igual a 10, en este caso unidades de Joule. Entonces, ahí estaríamos ya prácticamente resolviendo este ejercicio, que en sí, bueno, pues les digo, prácticamente aplicamos la fórmula de manera directa, conocemos el valor de la masa, ¿sí? En este caso, tenemos que la masa equivale a 5 kilogramos, tenemos en relación a la velocidad que son 4 metros por cada segundo, y al elevar, en este caso, no, perdón, me equivoqué, disculpen. Son 4 por 4, 16, entonces 16 por 5, 6 por 5, 30, sería igual a 80, ¿no? En este caso, a ver, sí, ok, 5, 6 por 5, 30, y vamos 3, 5 por 1, 5, y 3 sería 80, dividido entre 2, es igual a 40. A ver, por favor, si es correcto, ¿verdad? 40. Sí, profe. 40 joules. En este caso sería el resultado. Que prácticamente les digo, es directo, simplemente nada más para aplicar la fórmula como tal, ¿no? Pero hay ejemplos ya un tanto más laboriosos, con más grado de dificultad, que requieren un poquito más de esfuerzo mental y también mecánico por la cuestión del arrastrar el lápiz, ¿no? Eso también es muy importante. En el caso de la ciencia matemática, sí, en este caso de las ciencias abstractas, como en este caso matemáticas y física, pues de cierta manera requieren de estar haciendo constantemente ejercicios. Yo tenía un maestro que hace tiempo me dio clase, ya hace poquito tiempo, y él siempre nos decía que los conocimientos, en el caso de un ingeniero en la parte de físico matemático, los conocimientos entran por la mano, ¿no? Yo me quedaba, pues, ¿cómo que entran por la mano? Bueno, pues es que tienes que estar haciendo ejercicios, y así decía él, esa expresión que se me quedó grabada, ¿no? Un maestro que, la verdad, lo recuerdo con mucho aprecio. Ok, bueno, entonces, ya hicimos un ejercicio de la energía cinética. Pues vamos a hacer otro, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a empezar al revés. Normalmente empiezo de derecha a izquierda. Voy a continuar resolviendo los ejercicios ahora de izquierda a derecha, ¿no? Voy a borrar parte de esta información para conservar esto que tenemos aquí. ¿Ya puedo borrar parte de esta información, ingenieros? Bueno, ya le tomé captura, pero igual si alguien quiere hacer ¿cómo le llaman? Un screenshot, si es correcto, ¿verdad? Esa palabra la he escuchado bastante. o hacer una captura de pantalla, ya les tomé la imagen que se la subí al grupo. ¿Puedo borrar esta parte? ¿O alguien está escribiendo en sus notas, en su cuaderno, ingenieros? ¿Esto lo puedo borrar? Sí, ya lo puedes borrar, profe. ¿Sí? ¿Alguien más está de acuerdo en que sí lo borre? ¿O no? Profe, ya lo puedo borrar. Sí, profe. Ok, perfecto, sale pues. Ahí está. Tarataratan, tarararán. Tiempo. La vida está llena de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Dice, por la acción de una fuerza, creo que este marcador es el que ya estaba agotándose sí, ya se está acabando este marcador. Vamos a ponerlo aquí, este lado. Tiempo. Entonces, por la acción de una fuerza constante, así es parte del enunciado, por la acción de una fuerza constante, por la acción de una fuerza constante, coma, en este caso, un objeto de 8 kilogramos cambia su velocidad, de 4 metros sobre segundo a 6 metros sobre segundo. Y aquí nos pide, dice, calcula el trabajo realizado. Calcula el trabajo realizado por la fuerza, en este caso, por la fuerza neta. Vamos a ver a qué se refiere este ejemplo, ¿no?
¿Listo, ingenieros? ¿Alguien ya lo resolvió? Me sale 80 joules. 80 joules. A ver, ingenieros, alguien que nos dé su punto de vista respecto a este ejercicio. ¿Alguien que nos ayude a corroborar este ejemplo? 80, profe. 80, ok. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer aquí? ¿Qué se tuvo que emplear para resolver este ejemplo, ingenieros? La fórmula que involucra la velocidad final y la velocidad inicial. En este caso, lo que se refiere al teorema, ¿verdad? Eso fue lo que escribimos hace ratito, que se refiere al teorema de trabajo-energía, que es esto que tenemos aquí, ¿no? Este se conoce como teorema de trabajo, ¿sí? Trabajo, energía. Disculpen aquí que mi letra es escribí muy rápido. Les digo que quiero escribir como pienso, pero no se puede. Entonces, aplicando el teorema de trabajo-energía, pues tenemos ese resultado, ¿no? Entonces, si nosotros lo planteamos, pues aquí ya nos está dando los resultados. Les comento, simplemente son ejemplos muy didácticos con la idea de que se comprenda lo que se está plasmando, ¿no? En este caso, en relación a la teoría, que es a lo que me refiero en este instante. Entonces, para resolver el ejercicio, sabemos que entonces el trabajo, en este caso, que tiene que ver en relación a una fuerza neta, ¿sí? Entonces, sustituimos los respectivos valores, ¿no? En este caso, un medio. Podemos incluso factorizar en un medio y hacemos la diferencia, ¿no? La masa prácticamente es la misma, ¿no? Sí, entonces incluso hasta podemos hacer esa diferencia, ¿verdad? Podemos sacar la masa, que son 8 de kilogramo, como factor común, porque en ambos casos la masa es la misma, la diferencia es nada más que la velocidad. Entonces nos dice que tenemos una velocidad final que son 6 metros, ¿verdad? Sí, porque dice que su velocidad, cambia su velocidad de 4 a 6 metros. Entonces 4 es la velocidad inicial y la velocidad final viene siendo 6, ¿verdad? O lo consideraron de otra forma. ¿Ingenieros? Sí, profe, así mismo. Sí. En este caso, pues vienen siendo 6 elevado al cuadrado, serían 36 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, menos, en este caso, 16 de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿no? Incluso hasta aquí podemos también, por si alguien lo considera de esa forma, hacerlo de otra manera. En este caso nos quedarían 6 por 6, 36 unidades menos 4 por 4, 16 unidades, y sacamos como factor común, en este caso, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que esa es otra manera. De tal forma que me queda aquí la diferencia entre 36 y 16, pues viene siendo que, en este caso, 20 unidades, ¿no? Entonces, esas 20 unidades las dividimos entre 2, nos queda 10, ¿verdad? 20 entre 2 nos queda 10, y 10 multiplicada por 8, pues se nos queda que a final de cuentas es el resultado que ustedes acaban de obtener. En este caso nos quedan 80, recordando que son kilogramo metro sobre segundo, en este caso corresponde a unidades de Newton, y ya lo demás, a final de cuentas, se relaciona para obtener 80, en este caso joules. Entonces, ese es el trabajo realizado por esa fuerza, en este caso neta. Entonces, ahí está parte de ese ejemplo. ¿Está bien, ingeniero? ¿Sí está quedando claro todo esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. No, pues eso es lo más importante, ¿no? Les digo, es muy básico, pero yo creo que entendiendo lo básico, ya lo demás, lo más complicado, laborioso, pues lo podemos ir viendo poco a poco, pero lo básico es lo más esencial, ¿no? Sí, ese es de una otra manera, creo que lo requiere. Debo de considerar, si tienes buenas bases, eso que en un futuro no muy lejano, téngalo por seguro, que donde quiera que llegues y teniendo esas bases, obvio que puedes ir adquiriendo todo lo demás, porque muchas ocasiones incluso haces la relación, es que esto se hacía así, 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 ok, entonces, como ya tienes un conocimiento básico, lo relacionas con eso, ya lo demás lo vas adquiriendo poco a poco, pero eso es, al menos a mí, por mi experiencia, así es como yo he adquirido algunas cosas, ¿no? Ya teniendo como base esos conocimientos, ya lo demás digo, entonces, esto se hace por esto, no, así es, no, entonces, ya lo entendí, ¿no? Es por decirlo de una manera, ¿no? Ok, bueno, entonces ya hablamos un tanto del trabajo, recordando un poquito lo que acabamos de ver.
Entonces vimos lo relacionado un tanto al trabajo, que indicamos, ¿no? Algo relacionado un resorte. Eso fue lo que estuvimos viendo, cómo se comportaba un resorte, y bueno, y ahí se obtenía el trabajo. Luego estuvimos viendo la definición de la energía, ¿verdad? Y luego, pues ahora llegamos al tema de la energía cinética. Entonces, incluso hicimos un tanto la analogía del trabajo que realiza un resorte, y luego de la fórmula, ¿verdad? De un resorte, en función, que tiene que ver con el trabajo, y luego la fórmula de energía cinética. Y bueno, ya hicimos algunos ejercicios relacionados a la energía cinética y al teorema de trabajo y energía. Ahora vamos a ver el tema que también tiene que ver mucho, tanto la energía cinética ahora, pero con la energía potencial. Ese es otro de los temas que también involucra parte de esta unidad, ¿no? Entonces, voy a borrar parte de esta demostración que hicimos hace ratito, y aquí voy a involucrar ahora el tema, y voy a hablar sobre el tema relacionado a lo que es la energía potencial. Y esa energía potencial, pues también lo podemos hacer un tanto en la relación con el resorte, como les comentaba, ¿no? Eso también es una pequeña relación que se hace. Entonces voy a escribir como título energía potencial. Pues aquí, energía potencial. Entonces la energía potencial, hay muchas definiciones, voy a escribir una de ellas. Se dice que la energía que posee, un objeto, la energía que posee un objeto en virtud, ¿sí?, en virtud de su posición, o condición, o en este caso, o condición, en este caso se denomina o se llama, vamos a escribirle, se llama, por cuestiones de espacio, se llama energía potencial. Se llama energía potencial. Entonces, algunos ejemplos de esa energía potencial, por ejemplo, tenemos un arco cuando dispara una flecha. Entonces, ese arco, de una u otra manera, ¿qué se hace? Pues se transforma en energía cinética por el movimiento de la flecha que se dispara, ¿no? Otro ejemplo son las materias explosivas, como la dinamita, ¿no? Donde en este caso donde se detonan una gran cantidad de energía potencial. Por ejemplo, un resorte, cuando se estira o se comprime, se está generando una energía potencial, en este caso. También igual, por ejemplo, las baterías eléctricas, y eso es de una otra manera, los alimentos que ingerimos, eso también tiene que ver con esa energía potencial. Entonces, si observan, dice que la energía que posee un objeto en virtud de su posición o condición se le llama energía potencial. Esa sería como que una definición, ¿no?, de esa energía potencial. Y de aquí se hace también una analogía de esa energía potencial, pero ahora le llaman energía potencial gravitacional, que también es otro de estos temas, ¿no? Entonces, esto es la energía potencial. La energía potencial que posee un objeto en virtud de su posición o condición se le llama energía potencial. Y aquí les comentaba la relación que se hace con la energía potencial. En este caso, energía potencial gravitacional. Y bueno, hay algunos libros que utilizan la definición de energía potencial con las letras, en este caso la letra E,
la letra E y la letra P de energía potencial. Así es como algunos libros definen, a unos autores sobre todo, definen en este caso para no escribir la energía potencial, lo escriben de esa forma. En este caso EP. Pero esa energía potencial, de una u otra manera, pues es importante, pero también nos interesa a nosotros conocer otra definición que se llama, que es en este caso la energía, llamada energía potencial, pero ya específicamente se le da el nombre de gravitacional. Gravitacional. Energía potencial gravitacional. Eso es lo que vamos a hablar ahorita en relación a este tema. Entonces, esa energía potencial gravitacional, como una de tantas definiciones, dice que es la energía que posee un objeto debido a su posición, ¿sí?, en el campo gravitacional. Entonces, de hecho, se parece a esta definición de energía potencial. Dice que es la energía que posee un objeto en virtud de su posición, en su posición, pero ahora, en el caso de la energía potencial gravitacional, tendríamos que agregar el término. La energía que posee un objeto en virtud de su posición en el campo gravitacional. Eso es como que ya algo más formal, ¿no? Pero bueno, dentro de otras definiciones que he encontrado, dice, voy a escribir lo siguiente. Dice que un objeto, voy a escribirla de otro color, a ver si nos ayudan la tinta de estos colores. Entonces nos dice que un objeto, ¿sí se alcanza a ver este color, ingenieros? ¿Sí se alcanza a distinguir este color? ¿Es el color azul? ¿O se ve muy claro? Ustedes me dicen, ingenieros. Se ve claro, pero sí se ve, profe. Ok, por favor, pues indíquenme, ¿no? Por favor. Dice, un objeto que se ubica, en este caso un objeto que se ubica a una determinada, altura, en este caso sobre un nivel, ¿sí?, sobre un nivel de referencia, ¿sí? Entonces, un objeto que se ubica a una determinada altura sobre un nivel de referencia establecido, tiene la capacidad para realizar un trabajo, en este caso, realizar un trabajo. Tiene la capacidad para realizar un trabajo, es decir, posee energía. Ahí está. ¿Sale? Posee energía. Y aquí me faltaría agregar nada más lo siguiente. Esta energía se conoce. ¿Me dicen si se alcanza a distinguir la letra, ingenieros? Por favor. Esta energía se conoce como, lo voy a escribir con letras mayúsculas, energía, se conoce como energía potencial en este caso, potencial gravitacional. ¿Vale? A eso se le conoce como energía potencial gravitacional. Y bueno, y se escribe con, ahora, como el caso anterior, ¿sí? En este caso se va a escribir con las letras, en este caso, nuevamente con la letra E mayúscula,
P mayúscula, algunos libros utilizan la letra G minúscula y otros libros utilizan la letra E, perdón, voy a escribirla aquí, utilizan la letra E mayúscula, letra P y la letra G mayúscula. Entonces con eso están indicando que puede ser tanto energía potencial gravitacional o energía potencial, bueno, con la letra G minúscula, perdón, la letra G como subíndice, en este caso, que es la letra G minúscula, o en este caso la letra G mayúscula. Esa es una manera de indicar la energía potencial, en este caso gravitacional. Entonces eso es como parte de ese dato. Profe, ¿le puede tomar una captura, por favor? No, no puedo, fíjense. No, sí, ahorita se las tomo. Sí, ahorita se las comparto. Nada más que quiero agregar un texto. Si me permiten, ahorita nada más déjenme ver. Es que hay un texto que es bastante amplio. Déjenme escribir esto. Aquí voy a hacer un paréntesis. Y ahorita les tomo la captura. No sé. No se me... Ahora sí que disculpen. Nada más quiero hacer un pequeño paréntesis. Aquí voy a escribir una pequeña división. ¿Verdad? Sí hace falta otro pintarrón, ingenieros. Bueno, cuando ya sea un profesor más chipocludo, bueno, no es cierto, que tener 2 pizarrones, ¿no? A mí la verdad sí me gustaría mucho, porque sí hace falta, ¿no? Tener aquí 2 pizarrones, pero bueno, ya en su momento, ya se darán dando las cosas. Bueno, entonces voy a agregar otro texto en esta parte relacionado a la energía potencial. Así como parte de esta información, dice que un cuerpo de masa m, eso es lo que a final de cuentas vamos a llegar ahorita a la siguiente fórmula, coma, al caer una distancia, al caer una distancia, ¿sí? Al caer una distancia, en este caso vertical, al caer una distancia vertical, en este caso h, coma, puede realizar un trabajo, de magnitud, y aquí voy a escribir m, g y h. ¿Sí? M, G y H. ¿Sale? Aunque me falta otro texto. Voy a poner la letra M, la letra H, y en este caso M, G por H. ¿Sale? Ahorita les tomo la imagen, ingenieros. Entonces, como les comentaba, nada más para hacer la explicación. Entonces, en el caso de la energía potencial, déjenme paso de este otro lado, dice que un objeto que se ubica a una determinada altura, aquí ya nos está dando un dato, a diferencia de la energía potencial y a diferencia de la energía cinética, sobre un nivel de referencia establecido. Entonces ya nos está diciendo que esto tiene que ver un tanto con respecto al suelo, en este caso de la Tierra, hay una determinada altura, y dice que hay un nivel de referencia establecido que tiene una capacidad de realizar un trabajo. Entonces estamos involucrando ahora trabajo, pero a la vez, en este caso, ya hay una determinada altura. Posteriormente dice, es decir, que posee una energía. Entonces tenemos que echar mano de eso, en este caso, tanto de la altura, el trabajo que está realizando, que a su vez tiene que tener una determinada energía para poder realizar ese trabajo. Esa energía se le conoce como energía, en este caso, energía potencial gravitacional. Esos son únicamente los datos que nos hace un tantito que sean diferentes, que tengan una característica especial referente a la energía cinética y a la energía potencial. Pero ya de una manera más entendible, ya nos está diciendo ahora, hace la relación con un cuerpo, que en este caso tiene una determinada masa. A su vez, fíjense lo que menciona,
al caer a una determinada distancia vertical, o sea que tenemos que estar hablando del movimiento vertical o movimiento en caída libre, o sea, hay que hacer esa relación. Entonces, hay una distancia vertical y esa distancia vertical es h. Entonces, eso nos indica que ahora tenemos que involucrar, recordando que la energía cinética, en este caso, tenemos que involucrar el trabajo. Entonces, el trabajo de una magnitud. Entonces, en esa magnitud se está involucrando la masa, se está involucrando la acción debida a la aceleración debido a la gravedad y ahora una altura, que en este caso se le puede llamar h. Algunos autores utilizan la letra y, porque como estamos hablando en el movimiento, en este caso en el eje vertical o en el eje de la y, entonces utilizan la letra h o la letra y. En este caso es la manera de poder indicar que estamos hablando sobre, en este caso, la energía potencial gravitacional. Entonces, a final de cuentas, si un objeto está a una altura h sobre un nivel 0, que ahí no nos indica la definición, pero dice que es un nivel de referencia establecido, que es igual a un nivel 0, o de referencia, tiene la siguiente fórmula. Entonces, aquí ya no nos va a caber, pero aquí nos hacemos un espacio. Entonces, la energía, aquí lo voy a escribir. Entonces, la energía, qué mal me estoy viendo, ¿no? La energía potencial gravitacional es igual a una masa multiplicada por la aceleración debido a la gravedad por una altura. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para aplicar lo relacionado a la energía potencial gravitacional, en donde involucra la masa, la aceleración debido a la gravedad y a una altura. ¿Y en qué unidades vamos a representar esto? Pues bueno, la masa tiene unidades en kilogramos, la gravedad tiene metros sobre segundo al cuadrado, y en este caso la altura tiene unidades en metros. Entonces, si hacemos aquí la pequeña relación con respecto a esas unidades, entonces la masa tiene unidades de kilogramo, la gravedad tiene unidades de metro sobre segundo elevado al cuadrado, y la altura, pues unidades de metro. De tal manera que me queda kilogramo por metro sobre segundo, en este caso equivale a newton, y un newton multiplicado por metro es igual a unidades de joules. ¿Ok? Entonces, esas son las unidades con las cuales también trabaja la energía potencial gravitacional en unidades de joules. Permítame, ahora sí le voy a tomar la imagen para que la tengan dentro de sus evidencias, ingenieros. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Mecánica. Mecánica. Okay. Listo, ingenieros, ya les compartí la imagen de lo que acabo de escribir en el pintarrón. Por favor, visualícenlo, chéquenlo ahí en el grupo de WhatsApp. Espero que se alcance a distinguir bien la letra, si no vuelvo a tomar otra imagen, ingenieros, por favor, me indican. Sí, se ve bien, profe, gracias. No, al contrario, ustedes, gracias, ingenieros. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Vamos vientos huracanados, dijo Batman a Robin, ¿no? O Robin a Batman, ¿no? Es una frase. Bueno, ¿qué les parece si dejamos la clase hasta aquí, ingenieros, el día de hoy? Y continuamos la siguiente clase, ¿qué les parece? ¿Va? Para igual si gustan tomar algún refrigerio o desean hacer alguna actividad ustedes, descansar, moverse, qué sé yo, tomar agua, por si tienen clase en la siguiente hora, pues bueno, vamos a terminar entonces la clase el día de hoy, pues bueno, concluyendo con este tema, ¿no? Son temas, la verdad, muy agradables. Vamos a ver más ejercicios, de cierta manera con un totito más grado de dificultad, pero bueno, lo importante es que se entienda de la manera, como les comentaba, lo más básico, lo más esencial, para posteriormente esto elevarlo ya un poquito con más grado de complejidad, más que nada complejidad, porque no son cosas difíciles, pero sí son un tantito complejas, pero nada que ver, ¿no? ¿Alguna pregunta relacionada a estos temas, ingenieros, que deseen comentar al respecto? ¿Alguien, ingenieros? No, profe.
Ok, bueno, entonces, si no hay ningún otro comentario, pues vamos a dejar aquí la sesión el día de hoy y continuamos pues la siguiente clase ya realizando otro tipo de ejercicios relacionados con este tema, ¿no? Y bueno, también vamos a ver el tema de potencia, ¿no? Porque también es importante como conocimientos previos de física, porque en su momento van a ver ya en su carrera, hay una materia que se llama electrónica de potencia, en donde de cierta manera pues tienen que ver la eficiencia, que es algo muy importante que tienen los equipos cuando ustedes diseñan un equipo, o de una otra manera, pues como parte de sus proyectos, les van a decir, quiero un equipo que tenga una determinada eficiencia, y la eficiencia tiene que ver entre la relación entre potencia, y eso ya ustedes lo van a investigar, pero la eficiencia es muy importante, ¿no? Así como el tema relacionado a la potencia en relación de unidades de kilowatts hora. Eso es lo que normalmente nosotros en nuestros hogares, en las industrias, pues de cierta manera es de bastante importancia, ¿no? Ese consumo que se le llama ahora de kilowatts hora. Bueno, entonces me despido, ingenieros, muchas gracias por su tiempo, y bueno, estamos al pendiente, ¿no? Continuando con los demás temas que continuamos viendo de este tema que se llama física. Bueno, pues que tengan muy bonito día, ingenieros, les agradezco mucho por su disposición, por su tiempo, y bueno, pues pásenla muy bien, por favor, si son tan amables. Les pido gracias, que tengan bonito día, Hasta ingenieros. Buen día. Bye, Hasta luego, cuídense mucho, profe, que por favor. tenga buen día. Nombre a ustedes. Nos vemos, Gracias. profe, hasta luego. Suerte. Gracias, Estamos profe, al nos pendiente, vemos. cuídense. Nombre, gracias a ustedes. Se les agradece mucho, estamos al pendiente, ¿eh? Gracias, bonito día. Bye.